que me acompañe a Lucas 4:9. Lucas 4:9 es una historia muy conocida y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que me acompañe rápido a Lucas 4:9. Usted lo puede buscar en su celular, en su Biblia. Si lo tiene, diga un fuerte amén. No, ese amén no sonó así como, si lo tiene, diga un fuerte amén. Ok, dice así. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto. ¿A quién llevó? Diga fuerte: a Jesús. Al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, diga la última palabra, diga: tírate. Ok, cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, creemos que tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer. Tu palabra transforma, tu palabra es espada de doble filo, y tu palabra va a ser expuesta en esta noche, y te pedimos que esa palabra toque los corazones, las vidas de cada una de las personas aquí presentes y quienes van a ver y escuchar esta palabra a la distancia. Que tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual tú la has enviado. Y si alguien cree en la palabra, denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. En toda esta serie que hemos estado hablando, las marcas de un ungido, quiero tocar hoy el tema voces en mi cabeza. Voces en mi cabeza. Y el subtema sería atrapado en el trauma. Atrapado en el trauma. Estamos en uno de los tiempos donde más hemos sido testigos de actos criminales y de actos atroces. Creo que no tendríamos que irnos tan lejos para hablar de esto, sino simplemente mirar la historia de nuestro país, Colombia, y darnos cuenta que nuestro país, Colombia, vivió una temporada, la mayoría de nosotros no la vivimos, en las cuales el crimen fue muy fuerte. Hombres como Pablo Escobar y muchas personas más fueron quienes llevaron a cabo estos crímenes atroces. Un ejemplo de esto es la famosa serie de Netflix. Alguien que levante su mano si la vio, llamada Jeffrey Dahmer. ¿Alguien la vio aquí? Levante su mano si la vio. Jeffrey Dahmer. Es muy fuerte esa serie. Quien la vio sabe que es muy fuerte. Pero hay un caso que me llamó la atención, y es el caso de un hombre llamado Anthony Sewell, quien en su juicio por haber matado 11 mujeres, escucha esto, 11 mujeres, y luego almacenar sus cuerpos en descomposición en su garaje, mientras estaba en el juicio, dijo a las autoridades que estaban ahí presentes que las voces que estaban en su cabeza le ordenaron a cometer estos crímenes. Juró bajo juramento que se desmayaba, y luego un fantasma venía y hablaba con él. Los fiscales lo presionaron para que explicara cómo podría él tener conversaciones íntimas con las personas y luego un diálogo con demonios en su cabeza. Era inexplicable para los fiscales, quienes no conocían cómo funciona la mente del ser humano, entender lo que este hombre Anthony estaba explicando en aquel juicio, donde decía que lo que él hacía era producto de obedecer a voces que hablaban a su cabeza. No podían entender cómo Anthony podía tener un diálogo normal con su madre, con su padre, con sus hermanos, y luego decir que tenía conversaciones íntimas con fantasmas o demonios que hablaban a su cabeza. A lo que Anthony comenzó a llorar incontrolablemente desde el estrado de los acusados, diciendo que él mismo ni siquiera entendía cómo podía hacerlo. Aún así, el jurado optó por ponerle una silla eléctrica en lugar de darle atención psiquiátrica. Quiero hacer una pregunta para iniciar esta enseñanza. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿puedes imaginar qué cargos se presentarían en tu contra
si fueras el responsable de haber hecho caso a las voces que un día hablaron en tu cabeza? La pregunta que quiero hacerte para desarrollar esta enseñanza es: ¿qué hubiese pasado si le hubieses hecho caso a las voces que un día tocaron tus pensamientos? ¿Qué hubiese pasado? ¿Suicidio? ¿Asesinar a una persona a sangre fría? ¿Irte corriendo de tu casa? ¿Irte hacia otro país? ¿Abandonar tu iglesia? ¿Abandonar el lugar donde Dios te puso? ¿Qué hubiese pasado en tu vida si hubieses decidido aceptar o hacer lo que un día tu cabeza te dijo que hicieras? La sentencia de Anthony fue acusado de 11 cargos de asesinato agravado y más de 70 cargos de violación, secuestro, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Esto nos lleva a una conclusión, señores. La conclusión a la cual nos lleva esto es que escuchar voces no está reservado para desequilibrados y psicópatas solamente. Escuchar voces no está reservado para aquellas personas que tienen el coraje de matar a una persona a sangre fría, sino que llegué a la conclusión de que escuchar voces también está reservado aún para aquellas personas que vienen un domingo a la iglesia y que vienen un sábado a un servicio de jóvenes. La mayoría de nosotros hemos experimentado alguna vez lo que es tener voces en la cabeza. Tanto ha sido así que esas voces te llevan a hacer cosas que en el fondo no quieres hacer. Cosas que en el fondo no quieres hacer. Traicionar a alguien que amas. Fallarle a Dios. Entregarle tu cuerpo a alguien que no debiste hacerlo. Entregarle tus sentimientos a alguien que no debiste hacerlo. Es la voz que escuchan aquellos que han sido abusados sexualmente en su niñez. Es la voz que escuchan aquellos que tienen insomnio por las noches. Me impactó saber que los centros de psicología más grandes en el mundo afirman que el 10% de la población tendrán la experiencia de saber cómo suena tener voces en su cabeza en algún momento de su vida. Una de las cosas más extrañas que he descubierto sobre el mundo es el hecho de que la gente espera que te preocupes por ellos más de lo que puedes preocuparte por ti mismo. No tienes idea de cuánta gente se ofende hoy en día solo por tener respeto por ti mismo. Y la mayoría de gente hoy exige lealtad sin ellos darla. La mayoría de gente exige lealtad de ti cuando ellos nunca te han sido leales. Exigen lealtad sin ellos ser confiables. Y esto me ha hecho entender que la mayoría de personas entonces hoy, número uno, tienen lo que yo le llamo deformidades emocionales. Todo esto es producto de deformidades emocionales. Deformidades emocionales. Y tener una relación con alguien que tiene deformidades emocionales puede ser tan peligroso. ¿Por qué, pastor? Porque una persona mal emocionalmente nunca tendrá en cuenta el dolor de su prójimo. Vivirá toda su vida tratando de satisfacer sus propios deseos. Sus propios deseos. Por eso cuando te unes a alguien que está mal emocionalmente, nunca tendrá la capacidad de pensar en ti, sino que su vida de lunes a domingo va a ser tratar de satisfacer sus propios deseos. Intentará hacerte creer que cambió, pero no. Número dos, una persona mal emocionalmente crea relaciones unilaterales. Diga fuerte, relaciones unilaterales. Y pastor, ¿qué es una relación unilateral? Es aquella en la que solo un miembro de la misma invierte más energía, voluntades y tiempo en su relación. Te lo voy a repetir. Una relación unilateral es aquella en la que solo un miembro de la misma invierte más energía, voluntades, tiempo,
fidelidad a una relación. Y aquí quiero hablar a alguien, porque una relación no es sostenible si ambos no la apoyan de la misma manera. Nunca una relación será autosostenible o será sostenible si ambos no la apoyan de la misma manera. Y la mayoría de nuestras relaciones hoy son unilaterales. ¿Por qué? Porque se basan en sus conductas, y la mayoría de personas que buscan su propio beneficio, ¿sabe por qué buscan su propio beneficio? Número uno, porque son personas narcisistas. ¿Usted conoce a alguien narcisista? ¿Conoce a alguien narcisista? Dile que está a tu lado y le te habla. Ahora voy a entrar fuerte, le pido que se prepare. ¿Cómo reconozco una persona? Pastor, ¿cómo reconozco que estoy al lado de una persona narcisista? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué te hablo esto si empecé hablando de las voces que hablan a nuestra cabeza? Porque llegarán momentos en los que no serán voces que te hablarán a tu cabeza, sino serán voces que entrarán por tus oídos. Y la mayoría de voces que nos hablan en nuestra cabeza están en nuestra cabeza porque primero entraron por nuestros oídos, por nuestros sentidos. Ahora, pastor, ¿cómo reconozco que estoy cerca a una persona narcisista? Número uno, reacciona a la crítica con sentimiento de rabia, vergüenza o humillación. Dios mío. ¿Cómo reconozco que estoy cerca de una persona narcisista? Reacciona a la crítica con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación. O sea, reconoces que estás cerca de alguien narcisista porque cuando le haces una pequeña crítica, reacciona como que lo estás humillando. Es el tipo de persona que tú dices, a este no le puedes decir nada porque explota. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que usted no puede decirle, hey, lo que estás haciendo no está bien? Cuando le hacen una crítica, hacen sentir como que los están humillando. Número dos, se aprovechan de otros para lograr sus propias metas. Pastor, ¿cómo sé que estoy cerca de una persona narcisista? Porque se aprovecha de otros para lograr sus propias metas. Señores, hay gente que se va a acercar a ti solo por un beneficio, solo porque sabe que pueden obtener algo de ti. Y cuando ya no les sirves, te botan. Ya no les sirves, te botan. Por eso aprende a amar a la gente que estuvo contigo cuando no tenías nada. Aprende a valorar a la gente que sacó de su bolsillo para invitarte a comer cuando no tenías. La mayoría de gente narcisista se aprovecha de alguien cuando tiene un beneficio que obtener de esa persona, pero cuando ahora son ellos los que tienen, usted no los ve por ahí. ¿Conoce a alguien que solo es su amigo cuando no tiene nada? Pero empezó a trabajar, comenzó a ganar unos pesos y usted no lo vio más nunca la cara. Incluso hay algunos hijos que son narcisistas, que le dan a sus amigos y a sus novias lo que nunca le han dado a sus padres. Oh, Dios mío. Y aquí me voy a meter. Le dan a sus novias y a sus novios lo que nunca se han atrevido a darle a sus padres. Narcisistas. Dios mío. Yo sabía que nadie iba a decir amén aquí. Todos los fines de semana sacas a tu novia a comer y nunca ha habido un fin de semana en el que saques a tus padres, en el que saques a tu madre, en el que saques a tu padre. Narcisista. Señores, no me digas que amas a tus padres si no eres capaz de darle lo que le das a otros. No me digas que los amas porque no te creo. ¿Sabe? El dinero es una muestra de amor. Por eso la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Todo el que ama se despoja, suelta. El que ama no busca lo suyo. El que ama no busca enriquecerse a sí mismo. El que ama busca darle a otros incluso lo que ni siquiera él mismo tiene. Por eso no me digas que eres capaz, por eso no me digas que amas a Dios si no eres capaz de entregarle cosas que Él te está pidiendo. No me digas que amas a Dios si no eres capaz de soltar las cosas que Dios te está pidiendo que suelte. Narcisista y no te has dado cuenta. Número 3, ¿cómo sé que estoy cerca de una persona narcisista? Tiene sentimientos excesivos de egocentrismo. Es egocéntrico. Se alaba mucho. Todo el tiempo habla de sí mismo. ¿Conoce a alguien? Usted conoce a alguien que se sienta media hora con esa persona y las media hora habló de él mismo. Le gusta que otros le alimenten sus pequeños éxitos. Y escuche esto. La mayoría de gente que alcanza el éxito lo alcanza porque aprende a aplaudir los éxitos de otro antes que aplaudir sus propios éxitos. Número 4, exagera sus logros y talentos. Pastor, es que la gloria de Dios solo cae cuando yo soy el que predico. Menosprecia los sentimientos de otros y tiene poca capacidad para sentir empatía. Tiene poca capacidad para sentir empatía. La gente narcisista no siente el dolor del otro. Señores, Jesús hacía milagros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía compasión. Dice la Biblia que Jesús miraba a la multitud y sentía compasión de ellos. La palabra compasión tiene que ver con sentir el dolor que el otro siente. La mayoría de gente que le es infiel a alguien, le es infiel porque nunca es capaz de entender el dolor que puede causar lo que hace. Ahora, cuando pasas por esta temporada, cuando conoces a alguien narcisista, mire, la mayoría de personas que han vivido traumas en su vida fuerte han sido producto de haberse chocado con alguien así. Y llegarán temporadas donde tendrás que enfrentar tus propias batallas solo. ¿Usted cree que la historia de David cuando se enfrenta con Goliat, que llega a la batalla a llevarle la comida a sus hermanos, ¿usted cree que esa historia solamente se trata de David venciendo a Goliat? No. Si usted la lee detalladamente, se da cuenta que la historia también involucra de que David enfrentó a Goliat teniendo a sus hermanos ahí. O sea que la historia también me hace ver que llegarán temporadas de mi vida donde voy a tener gente de mi propia familia al lado y tendré que batallar mis propias batallas solo. Cada vez que te encuentres en una relación unilateral, tienes que saber que vas a enfrentar las batallas tú solo. Alguien que es indiferente al dolor de otra persona, crea traumas debido a que siempre está pensando en sí mismo. ¿Y qué es el trauma? Voy a profundizar para entregarte esto. Lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Un trauma psicológico es un acontecimiento repentino, inesperado, imposible de manejar, que perturba el bienestar de la persona que lo vive y como consecuencia la persona queda afectada psicológicamente. Existen diferentes tipos de traumas psicológicos que generan un impacto emocional en una persona. Ahora, entonces, número 1,
el trauma reside en nuestra alma. Y quiero que preste atención por los próximos 15 minutos. 15 minutos, por favor. El trauma reside en nuestra alma. ¿Por qué en nuestra alma, pastor? Porque nosotros somos un ser, algunos lo conocen como tripartito, algunos le llaman tricótomo, pero yo no le veo el sentido, creo que es lo mismo. Tripartito tiene que ver que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y tricótomo tiene que ver con que nosotros somos un espíritu que se nos fue entregado un alma y un cuerpo para estar en esta tierra. Pero ahora nosotros en el espíritu es todo lo que nos conecta a Dios, lo que nos conecta al Padre, el espíritu. Estábamos en Dios antes de venir. En el cuerpo es donde están los sentidos, el gusto, el olfato, la vista. Pero en el alma es donde se guarda todas nuestras experiencias de vida. Por eso cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos pide que le entreguemos nuestra alma a Él, para Él limpiarnos de todo lo que vivimos en nuestra vida pasada. Hay un estudio que es muy conocido, el psicólogo Freud hizo un estudio sobre la mente y trata, número 1, de la mente consciente, número 2, de la mente subconsciente y número 3, de la mente inconsciente. La mayor parte de lo que experimentamos, escuche esto, proviene de nuestro consciente. El trauma está atrapado entre el subconsciente y el inconsciente. Son las cosas que hacemos involuntariamente. Involuntariamente. Son aquellas cosas que no sabes por qué las haces, pero las terminas haciendo. Un ejemplo de eso es la gente que se levanta todos los días a la misma hora a ir al baño. O costumbres que tienes que no sabes por qué las tienes. Es lo que hacemos involuntariamente. Y quiero que usted preste atención a esto. Porque ahí está atrapado nuestros traumas. En lo inconsciente, en lo que no sabemos. Por eso el peligro, yo creo que vengo hoy como una voz de alerta para alguien. Porque Dios me habló tanto esta tarde que me dijo que esta palabra era para una persona en específica. Señores, nuestros traumas están ahí. Y cuando tú vienes a Dios, Dios no puede sanar esas heridas si tú no se las entregas. Ese es un área en el cual Dios no puede entrar si tú no lo sueltas. Entonces, cuando tratamos de enterrar nuestros traumas sin sanarlos, quienes no han sanado sus traumas del pasado pueden afectar tus emociones en el presente. Número 2, todo lo que vive en tu inconsciente determina qué tan tóxico puede ser. ¿Qué tan tóxico puede ser? Quiero que entienda esto y quiero aclarar algo porque escucho mucho a la gente que dice, eso es un amor tóxico. El amor tóxico no existe. Porque el amor no es tóxico. O sea que si es tóxico, no es amor. O sea, si es tóxico, es cualquier cosa menos amor. Porque el amor no es tóxico. Entonces, los traumas que no han sido sanados, aquello que vive en tu inconsciente determina qué tan tóxico puede ser. Entonces es ahí cuando no he sanado, por ejemplo, la falta de un padre en mi vida y voy a creer que un hombre es capaz de llenar esos vacíos. Y aquí quería llegar. Pastor, entonces, está bien, ya me ha dicho que es el trauma. Produce voces en mi cabeza por medio de la gente que está cerca a mí. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo sano el trauma? ¿Cómo sano el trauma? Y yo le pido que usted preste atención a esto. Número 1, debo aceptar que solo Dios puede llenar mis vacíos. Antes de darte cualquier punto, debo darte este de primero, porque esa es la mejor forma para llenar y sanar tus traumas. Saber que solo Dios puede llenar tus vacíos. Número 2, cuando aprendo a decir que no a todo lo que me lleva a Él.
Aprende a decir que no sin sentirte culpable. Número 3. ¿Cómo sano mis traumas? Debo conocerme a mí mismo. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, debes conocerte a ti mismo. Ahora, ¿por qué debo conocerme a mí mismo? Escuche esto. ¿Por qué debo conocerme a mí mismo? Número 1, porque cuando me conozco a mí mismo, sé lo que quiero. Dios mío, podría predicar toda la noche de esto. Cuando me conozco a mí mismo, sé lo que quiero. Y cuando me conozco a mí mismo, número 2, sé lo que no quiero. Entonces, cuando sé lo que quiero, no ando tomando cosas que luego que las tengo me doy cuenta que ya no las quiero. O sea, un ejemplo de esto es que yo, como no me conozco, como no me he aprendido a conocer, yo vivo mi vida convencido que mi felicidad estará cuando yo obtenga esta botella de agua. Entonces, como no la tengo, me frustro. Y toda mi vida lucho para conseguir tenerlo. Porque no me conozco. Porque no sé lo que quiero. Ahora, cuando no sabes lo que quieres, cuando lo tienes, te das cuenta que no era eso lo que necesitabas. Ahora, el problema de mucha gente, aún dentro de las iglesias, porque esto me lo habló Dios esta tarde, y me dijo Abraham, el problema de mucha gente en la iglesia es que ha venido y todavía no sabe lo que quiere. El problema de mucha gente que sirve a Dios, que busca a Dios, que todavía no sabe lo que quiere y va por la vida lastimando a gente, porque no saben lo que quieren. Y cuando lo tienen, se dan cuenta que ese no es el motivo de su felicidad. Entonces dice, ¿sabe qué, pastor? Mi vida va a cambiar cuando yo tenga el iPhone 16. Se lo juro, pastor, cuando tenga el iPhone 16, todo va a cambiar en mi vida. Y resulta que cuando tienes el iPhone 16 te das cuenta que no. Te das cuenta que la felicidad va más allá que algo material. Entonces, cuando no me conozco, no sé lo que quiero. Y cuando sé lo que quiero, no ando tomando cosas que luego que las tengo me doy cuenta que no era lo que quería. Por eso la pregunta que hoy te hago es, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Porque cuando determinas qué es lo que quieres, determinas qué es lo que necesitas. Cuando sé lo que quiero, estoy determinado a saber lo que necesito. Ahora escuche esto. Ayúdeme con la escalera, porque yo traje un ejemplo aquí para entender esto. Rápido, venga. Cuando no sé lo que quiero, mira al que está a tu lado y dile, ¿tú sabes lo que quieres? Míralo bien y dile, ¿tú sabes lo que quieres? ¿Cuántos jóvenes no van por la vida hiriendo a tanta gente solo porque no saben lo que quieren? Así. Ahora mire esto. Esta es la vida de cada uno de nosotros. Para que usted pueda entenderlo. Esta es la vida de cada uno de nosotros. Esta es tu vida.
Y el éxito de la vida, el mayor éxito de la vida es, número uno, tener a Dios en nuestro corazón. Y el segundo mayor éxito de la vida es alcanzar tu propósito. ¿Es alcanzar qué? Tu propósito. Ven, colócate de este lado. Pero ahora, escucha esto. Estas son las cosas con las que nosotros debemos cargar para llegar hasta ahí. Cargar quizás que naciste en una familia disfuncional. Y es ahí donde el camino hacia el propósito se vuelve más fácil para unos y más fuerte para otros. Porque no todos cargamos con el mismo peso. Pero cuando miraba esto, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Abraham, yo uso tu trauma para acercarte al propósito. Entonces entendería que la escalera vendría a ser el trauma que me acerca al propósito. Te lo voy a repetir. Entonces la escalera vendría a ser el trauma que me acerca al propósito. Dígame si se lo digo o no se lo digo. Porque solo hasta que pasas por un divorcio y por una familia disfuncional es que entiendes que fuiste llamado para restaurar a otros. Solo hasta que vences el alcohol, la droga, es que entiendes que tu propósito es que otros salgan de ahí. Entonces, el trauma no me aleja del propósito. El trauma es la plataforma que Dios usa para acercarme a Él. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está es que yo quiero llevar a mi propósito, quiero llevar deseos emocionales. Quiero llevar a mi propósito a noviazgos fuera de la voluntad de Dios. Quiero llevar a mi propósito a un noviazgo que yo sé que Dios me dijo que no era la persona que Dios tenía para mí. Quiero llevar a mi propósito a un noviazgo que está fuera de la voluntad de Dios. Quiero llevar amistades, amigos que tienes que soltar. Yo quiero llevarlo a mi propósito, pastor, porque esos son mis amigos de toda la vida. Son con los que crecí en el barrio. Hay gente que hace parte de tu camino, pero que no hace parte de tu destino. Y hasta que tú no entiendas eso, estarás llevando a la cima del propósito a la gente incorrecta. Relaciones tóxicas. Entonces nuestro peso se hace más fuerte. Nuestro peso se hace más fuerte porque estoy tratando de llevar todo esto hacia mi propósito. Dios mío. La razón por la que muchos dicen: pastor, no sé para qué vine a esta tierra. Pastor, no sé cuál es el propósito en mi vida. Cuando aprendes a soltar lo que Dios quiere que sueltes, se te hace más fácil el camino hacia el propósito. Por eso el propósito se encuentra en la soledad. Antes, dígame si le suelto esta bomba o no se la suelto.
Jesús estando en el Jordán, había gente para bautizarse, estaba Juan, y en medio de todo sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Luego de eso el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y es hasta que él está en la soledad del desierto que se da cuenta que lo que un día dijo la voz era cierto. La soledad es experta para revelar propósitos ocultos. Entonces, nuestro problema ha sido cargar y tratar de llevar al propósito cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Solo hasta que aprendes a soltar, solo hasta que aprendes a desprenderte de lo que amas. Porque es fácil soltar lo que no amas. Pero ¿qué cuando Dios te pida gente que amas? El problema de la juventud hoy en día es que todos sus deseos los quieren arrastrar hacia su propósito. Y Jesús es bautizado en el Jordán, pero el Espíritu Santo le dice: te voy a llevar al desierto, pero en el desierto vas a ir solo. Al desierto vas a ir solo. Prepárese que llega al final. Déjenla ahí. Al desierto vas a ir solo. Y estando en el desierto, Satanás se le presenta. Lucas 4:9. Porque todo lo que te he estado diciendo te lo he estado hablando de esto. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? La ciencia comprobó que todos tenemos una voz interna con la que lidiamos a diario. Se le conoce como alucinación auditiva. Esa voz, escuche esto, puede ser tu mejor amigo o puede ser tu mayor enemigo. El diablo le habló a la mente a Jesús justo después de haber sido bautizado. Eso me dice algo. Estar ungido no me evita de escuchar voces. El diablo usó esa voz para intentar destruir a Jesús. Y aquí quiero que usted haga un pare. Solo quiero que entienda esto. El diablo está tratando de que Jesús se suicide. Lo llevó a lo más alto. ¿Usted cree que es casualidad de tantos suicidios que vemos hoy? Tantos suicidios que vemos hoy. El diablo estaba tratando de meterse en la mente de Jesús y hacer que se suicidara. Número uno, Satanás usa tus traumas para hacerte daño. Satanás en este pasaje está haciendo hasta lo imposible para que Jesús se suicide. Siento a Dios aquí, porque esta tarde Dios me dijo que voy a lidiar y que vamos a lidiar en esta noche con gente que vino aquí con pensamientos suicidas. Niñas, jovencitos, que todas las noches comienzan a imaginarse cómo sería su funeral. Son pensamientos suicidas que están tocando tu cabeza y no te has dado cuenta. Satanás le estaba diciendo a Jesús: tírate. Escuche esto: nadie que te ama te llevará a hacer cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Nadie. Si saben que estás luchando contra el alcohol, ¿por qué te ofrecen alcohol? No te aman. Si sabes que estás
intentando salir de las drogas. ¿Por qué te las ofrecen? No te aman. Nadie que te ama te llevará a hacer cosas que te alejarán de la voluntad de Dios. Número 2, el diablo usará tu trauma para entrar en tu mente. Y la gente no tiene idea de cuántas veces hemos luchado con voces que están en nuestra cabeza. El diablo ha estado hablando todo este año a tu mente diciéndote: sal corriendo. ¿Dónde está Dios? El tiempo pasa y nada cambia. Ni siquiera sabes hacia dónde vas. Naciste para el fracaso. Tu vida no tiene sentido. Vivirás toda tu vida de esta manera. El diablo ha metido esas cosas en tu cabeza y ni siquiera te has dado cuenta. Era el mismo que estaba delante de Jesús diciendo: tírate. ¿Acaso no sabes que Él mandará a sus ángeles? Pero ¿sabes qué? Que hoy viene enviado por Dios para acabar con todas las voces que hablan a tu cabeza. Todo lo que el enemigo ha estado colocando en tu cabeza todo este año. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a romper con todo lo que el enemigo ha querido colocar en tu cabeza. A alguien vino a predicarle aquí. Mire esto. Número 3. Un trauma no sanado puede llevarte al suicidio. Y hay un dato que me impactó. Para el año 2024, en el año en curso, durante el primer semestre se reportaron 712 casos de suicidio. De estos, 205 fueron cometidos por jóvenes entre 18 a 28 años y 186 por personas de entre 29 y 44 años. Quiere decir que el mayor porcentaje está en la juventud. Esa es la razón por la cual tantos jóvenes piensan en suicidarse hoy en día. Cada vez que te unes a alguien que en vez de sanar tus heridas del pasado, lo que hace es alimentarlas, te está llevando más cerca de la destrucción total. Y llego al rema final de esta palabra. Porque en Lucas 4:10, que es el verso siguiente, Satanás le dice: tírate. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Entonces, pastor, ¿cómo acabo con el trauma? Número 11, ayúdame a buscar el número 11. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Número 12. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero mire lo que dice el 10. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. ¿Cómo acabó con el trauma? Con la palabra. ¿Y sabes qué? Que la palabra es Cristo. La palabra debe resonar tan fuerte en mi mente que le quiten cabida a las voces que están en ella. Por eso la gente que un día cayó en pecado, cayó porque la voz de la palabra dejó de resonar tan fuerte y las voces del pecado comenzaron a tocar sus mentes. Cuando tú no te alimentas de esto, cuando no se te hace un estilo de vida, cuando puedes vivir tu vida y hacer las cosas día a día sin leer la palabra, el diablo hará lo que sea para entrar a tu cabeza y tocar tus pensamientos. Aún incluso el diablo ha querido colocar pensamientos en tu cabeza. Te ha metido cosas en la cabeza. Y hay gente aquí que lleva desde enero de este mismo año luchando con cosas en su cabeza.
Voces que te dicen, ¿sabes qué? Sal corriendo porque aquí no va a haber oportunidad. Voces que te llevan al fracaso. Voces que te regresan a las adicciones. Pero me impacta porque aún el mismo diablo le está diciendo, Él envía ángeles. Y aquí Dios me habló tan fuerte, porque no sabes cuántas veces debiste morir, pero Él envió sus ángeles. No tienes idea de las veces que llegaron pensamientos suicidas, pero Él envió sus ángeles. No tienes idea de cuántas veces estuviste llorando en la soledad de tu cama, en la soledad de tu cuarto, en una habitación, pero Él envió sus ángeles. La gente no tiene idea de cuántas veces hemos tenido que luchar con voces en nuestra cabeza, pero sin darnos cuenta Él ha enviado sus ángeles. Y Dios me habló tanto de gente que ha venido a este lugar luchando con voces que están en su cabeza. Y la razón por la cual existen tantos suicidios hoy en día, incluso Barranquilla, nuestro propio territorio, Sabana Larga, está azotado por una ola increíble de suicidio. Y mientras la iglesia, ¿qué? No nos vayamos tan lejos. Gente que sirve a Dios y viene a servir a Dios, aún luchando con voces en su cabeza. No solamente voces de suicidio, voces de traición, voces de nunca podrás lograrlo, voces de nunca podrás salir adelante, voces de nunca podrás cumplir tus sueños, voces de nunca podrás entrar a la universidad, quizás voces de nunca tu familia va a ser restaurada. ¿Cuál es la voz con la que estás luchando día a día? Porque ¿sabe por qué Jesús enfrentó esas voces? Para que tú y yo no la enfrentáramos hoy. Por eso la Biblia le llama experimentado en quebranto. No hay nada que tú hayas vivido que Jesús no lo haya vivido antes. Y la razón por la que Él lo vivió antes, para que tú y yo hoy no tengamos que vivirlo. Y el Espíritu Santo me habló de gente que va a ser libre en esta misma noche de voces que están tocando su cabeza. Por eso el Espíritu Santo me dijo: Abraham, ungido, pero luchando con voces en mi cabeza. Yo he tenido temporadas en las que sentí que no lo iba a lograr. No porque alguien afuera me lo dijera, sino porque esa voz interior que tenía dentro me lo decía día a día. Y qué fuerte. Es fuerte cuando tienes que lidiar con las voces externas, pero se vuelve más doloroso cuando tienes que lidiar con tus propias voces. Porque las voces externas se callan en la soledad, pero cuando entras a la soledad tienes que enfrentar tus propias voces. Y nadie te habla de eso. Mientras hables en lengua, brinques, salte y digas aleluya, tú estás bien. Y hablan en lengua el domingo, y son los que más hablan el domingo, pero el lunes tienen que enfrentar sus propias voces. No te culpo porque también las viví. Pero el Espíritu Santo me dijo que todo lo que has tenido que enfrentar este año con voces que han atormentado tu cabeza, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El próximo sábado voy a hablar de las voces que hablan en el desierto. En la soledad del desierto, donde ya no había nadie, Jesús tuvo que lidiar con una voz que le decía: tírate,
¿Cuántas veces esa voz se ha acercado a ti y te ha dicho, tírate? Quizás no te ha dicho tírate, pero sí te ha dicho renuncia. Quizás no te ha dicho tírate, pero sí te ha dicho, ya estamos en septiembre, ya viene octubre, y no has logrado nada de lo que te prometiste este año lograr. Las voces internas. La gente no sabe que los mayores choques emocionales los tenemos no con las voces externas, sino cuando aquella voz toca las fibras más internas emocionales de nuestra alma. La mayor confrontación que puede vivir una persona no son las de las voces externas, son las de las voces internas que te hablan por las noches. Porque las voces externas se cierran se callan cuando la puerta se cierra. Pero las voces internas nunca se callan. Solo hasta que permitas que resuene dentro de ti la voz del Espíritu Santo. Y cuando es la voz del Espíritu Santo la que resuena dentro de ti, logras decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El diablo te habla lo que sea, pero puedes decir como Job, aunque el Padre me quite todo, aún en Él esperaré. Aunque no tenga nada, aunque pierda todo, aunque mis padres me dejen, aunque mi familia me deje, aunque todo me dé la espalda, aún así cuando llegas a ese nivel entiendes que la voz que resuena dentro de ti es la voz del Espíritu Santo. Y yo quiero orar por alguien en esta noche para que se vaya de aquí con la voz del Espíritu Santo resonando dentro de ti. Y cuando la voz del Espíritu Santo resuena dentro de ti, aun cuando estás a punto de hacer aquello que tus deseos te dicen hazlo, te detienes. Porque está la voz del Espíritu Santo. Y está la voz que te dice hazlo, pero si nadie te va a ver. Pero está la voz del Espíritu Santo. Y estás en momentos de soledad donde el diablo toca tu mente y te dice, hey, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Pero está la voz del Espíritu Santo que te dice, si me tienes a mí, lo tienes todo. Y el diablo te dice, ¿por qué le sirves a Dios si tu familia aún está destruida? ¿Por qué le sirves a Dios si no tienes ni siquiera las cosas básicas que necesitas para vivir? Pero la voz del Espíritu Santo llega y te dice, si me tienes a mí, lo tienes todo. Esa es la voz que va a quedar incrustada en tu mente a partir de hoy.